En esta ocasión, el presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, el camarada Luis Pin Montaz, seguirá el análisis de la situación nacional, regional y mundial. Prosigamos con el tema de Haití y las hordas tribales que lo componen. Bienvenido, camarada. Saludo a todos los radioyentes de este programa. El tema de la cuestión haitiana es un tema de carácter permanente en su estudio, en su investigación a través de los hechos históricos. Sobre todo porque, como demuestra el caso de la infame publicación de la BBC, en donde se evidencia la concurrencia de elementos nocivos que viven permanentemente conspirando como mercenarios en contra de su mismo país, de su misma nación, de su misma patria, de su mismo pueblo. Es el caso bien ilustrativo de la nombrada María Filomena González Desilliers, quien tiene como recurso de polemizar, declarar que las acusaciones contra Haití y sus tropelías a través de sus hordas invasoras en el curso de la historia dominicana carecen de evidencia. Y específicamente creemos que la evidencia sobran, pero su actitud es la actitud necia, me refiero a la actitud de María Filomena González Desilliers, de un viejo cuento que nunca termina, el cuento del gallo pelón, con el que nuestros mayores nos sacaban de quicio. El cuento dice así más o menos: ¿quiere que te haga el cuento del gallo pelón? Y el niño decía, oh sí, y se ponía en atención para recibir el cuento. Y volvía el adulto y le repetía, que si quiere que te haga el cuento del gallo pelón. Y así, mientras el niño decía que sí, el adulto volvía a repetirle la interrogante, que si quiere que te haga el cuento del gallo pelón. Pues resulta que María Filomena González Desilliers insiste en que se habla de hechos monstruosos cometidos por los haitianos, pero nunca se presentan pruebas. Si se tratara de cosas personales, ese alegato podría tener validez. Pero tratándose de hechos históricos y tratándose de una persona que se autodesigna como historiadora, más bien el alegato se convierte en un retrato de su ineptitud y de su condición de mercenaria. Puesto que, por ejemplo, yo tengo en mis manos el relato que hace un general del Estado Mayor de Boyer al momento de la invasión en el 1822, por llamado de la Iglesia Católica y sus parroquias, como lo testimonian los mismos febreristas que llamaron a la intervención en el 22, pero ya en el año 1844, en el manifiesto del 16 de enero, que hizo prácticamente de lineamiento programático para justificación de la separación del yugo haitiano. Documento el cual olímpicamente María Filomena se jacta de ignorar. Para ella ese documento no tiene ninguna validez. No obstante tiene validez lo que dice Praimar, no obstante tiene validez lo que dice Boyer, lo que dice Petión y lo que dicen todos los enemigos de la República Dominicana. Por ejemplo, ¿qué dice el general Bonnet en sus memorias? Veamos lo que dice. El general Bonnet, que fue compañero de Boyer en su aventura de 1822, manifestó en sus recuerdos históricos lo siguiente: con la ocupación de la porción oriental de la isla, Boyer no hizo sino extender hacia el este de la isla los males haitianos. Íbamos a llevar allí nuestro espíritu de insubordinación y de desorden, nuestro despotismo militar, nuestros principios antirreligiosos. Íbamos a lastimar a un pueblo
en sus costumbres, en sus creencias, y con ello lo haríamos irreconciliable para con nosotros, los haitianos. Resultaría de ahí que en la primera ocasión que se le presentara, se separarían para siempre de la República de Haití. ¿Cómo es posible que una supuesta historiadora desconozca la opinión categórica de un general del Estado Mayor de Boyer, criticando lo que se veía que acontecía día a día? Porque no es solamente que se prohibió documentos en el Poder Judicial en español, con lo que de hecho se prohibía el español, el idioma de la comunidad que habitaba la parte oriental de la isla y que constituía la colonia del Santo Domingo español, y que Núñez de Cáceres había declarado constituida en país libre y soberano con el nombre de la República de Haití del Santo Domingo español. O sea, ¿cómo es posible que esta persona con tanta soberbia muestre de conocer esos hechos? Porque si hay un hecho que me amerita ser denunciado, es que Haití, hasta la fecha de la invasión de 1822, nunca había tenido una universidad. No obstante, en la parte del Santo Domingo español sí tenía una universidad funcionando, la cual fue clausurada por decreto despótico de Boyer, y claro, con el concurso de la Iglesia Católica, porque como bien se pone de manifiesto en la encuesta que se hizo respecto al papel de Hostos en el año 1956 por el diario El Caribe, esa universidad, al momento de Hostos venir aquí por primera vez después de la Guerra de Restauración y de salir del país y volver en la década del 70 para crear la escuela normal, lo que era la antigua Universidad de Santo Domingo se mantenía cerrada. Lo que demuestra que el cierre de la universidad fue un punto de vista común acordado por los invasores haitianos y la parasitaria Iglesia Católica, que para el año 1822 se encontraba encabezada por el alia Papa Pío VII, el creador de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria y el restaurador del AMPA de la Orden de los Jesuitas en la Iglesia Católica en el 1818. Y a quien Napoleón Bonaparte tuvo preso desde el momento en que él fue investido papa en el 1800, porque él mismo fue que le dio el título de emperador a Napoleón. Fue un acuerdo así: tú me nombras, tú me autorizas y permite que me nombren papa y yo te doy el título de emperador. Claro que Napoleón le había advertido que de no hacerlo, él y su cabeza correrían la misma suerte que Pío VI, su antecesor, que fue guillotinado. El único papa que ha sido guillotinado, Pío VI, y que la Iglesia no toca esa tecla. Pues bien, ese es el quehacer de los haitianos invadiendo la República Dominicana, y esa es la actitud de Quinta Columna, de Esquiroles, de los pseudo historiadores que ignoran los hechos históricos y exigen evidencia de las caprichosas ideas o fábulas que ellos tienen en su cabeza. Es significativo que María Filomena secunde las ideas falsas de Praismar y de otros. Por ejemplo, de la identidad cultural común entre las hordas haitianas y la población del Santo Domingo español, lo cual no tiene ninguna validez, puesto que los mismos haitianos hoy en día se proclaman afrodescendientes. Los dominicanos nunca podremos llamarnos afrodescendientes porque la etnia dominicana se inicia con el mestizaje de los españoles con los indígenas. 100 y tantos años después,
es que hacen presencia en la isla las hordas de negros africanos traídos como esclavos por los franceses para ser vendidos aquí. Por tanto, se trata de una etnia pura de negros africanos. Y no solamente eso, sino que hay otros elementos tan o más importantes o de más trascendencia que eso que acabo de señalar. Por ejemplo, está el hecho de que los esclavos negros que fueron traídos a la colonia del Santo Domingo, la única colonia que había, que era la colonia de Santo Domingo, en los años de 1540, 1550 y 1560, eran negros africanos que vivían en la costa y habían sido capturados por los europeos y vendidos a los colonos europeos de América, que en este caso tenían su fuerte en la colonia del Santo Domingo. Pero cuando ciento y tantos años después se desarrolla el enclave de esclavos africanos en la colonia del San Domingo, no se trata de negros africanos que llevaban una vida pacífica, sino se trata ya de grupos de tribus en guerra por la caza de esclavos para ser vendidos a los europeos. Y por tanto se trata de grupos de negros africanos con actitudes belicosas. Pero no solamente eso, sino que cuando ya para el año 1600, en el siglo XIV y XV, los exploradores europeos daban cuenta de que en África para ese tiempo ya se vivía una época de plena guerra por la caza, la captura de rehenes como trofeo de guerra para ser vendido como esclavo, y por tanto esa era la primera fuente de abastecimiento del enclave colonial de esclavos negros de el San Domingo, o sea de Haití. Como se puede ver, se trata de personas que tienen comportamiento completamente contrapuesto. Una tribu costera que vive pacíficamente de la pesca, de la captura de animales, de la agricultura, es muy diferente a un elemento que vive de la guerra. De esa manera es que se produce la composición étnica de Haití, en donde abundan no solamente esos elementos violentos, sino que abundan los antropófagos, es decir, los caníbales, porque los jefes tribales, sabiendo la gran influencia que tenían los hechiceros en sus respectivas comunidades y que eran personas que en cualquier momento le montaban una conspiración y lo derrocaban y lo vendían como esclavo, ellos se adelantaban, lo capturaban y lo vendían como esclavo y venían a parar a Haití. Por eso, si se busca quién fue que organizó el primer levantamiento de negros esclavos en el Saint-Domingue francés, no fueron gente seguidores de la Ilustración, como quiere pasar de contrabando el grupo de María Filomena y de los positivistas de la UNAM de México, Margarita Vargas y el otro Héctor Díaz Polanco. No eran elementos seguidores de la Ilustración, porque el mismo Dessalines era analfabeto. ¿Cómo un analfabeto podía ser seguidor de los enciclopedistas? Ese caso solamente se puede oír en República Dominicana, o por desalmados mercenarios que dicen cosas sin sopesarlas, sin pensarlas. Explíquese, ¿cómo un enciclopedista podía tener como seguidor a un analfabeto, como era el caso de Dessalines? Y que a los 7 meses de haber declarado aquello independiente, ya él se proclamaba emperador. Son cosas incompatibles. Y los mismos seguidores de él, como Petion era un hipócrita, cínico, que organizó junto a Cristóbal el mismo asesinato de Dessalines y después lo descuartizaron para que no quedara parte de su cuerpo que podía ser idolatrada o que pudiera ser idolatrada por las hordas de salvajes que lo seguían. Son cosas que se caen de la mata y que nos corresponde a nosotros esclarecerla para ponerle relieve que lo que son esos historiadores
que no me canso de nombrarlo, como Emilio Cordero Michel, Juan Daniel Balcácer, Juan Bosch, no son más que agentes colonialistas que tratan de desvirtuar la verdadera historia de la formación de las naciones. Esa clase de politiqueros, si ustedes se ponen a observar, nunca emplea la denominación Nación Dominicana. Me excusan porque dije nunca, porque el farsante y estafador bastardo de Leonel Antonio Reina, en la charla que dio en Santiago recientemente, habló de que se le quiere imponer a la nación dominicana una modificación de su constitución para darle la nacionalidad a los 2 o 3 millones de haitianos que el gobierno tiene aquí de manera ilegal. Claro, esa payasada y acto de ridiculez del fatuo bastardo Leonel Antonio Reina tiene algo de valor, y es que observen lo que él dice. Se quiere obligar a que los dominicanos modifiquemos nuestra constitución para darle la nacionalidad al tropel de haitianos que nos invaden ilegalmente. O sea, que está admitiendo que la nacionalidad dominicana se adquiere por la Constitución. Y como yo he dicho en mi intervención anterior, la primera Constitución se hizo en contra de la Iglesia, de Juan Pablo Duarte, de Sánchez y de Mella. Y se hizo bajo la protección del ejército de Santa Anna en San Cristóbal, porque lo que era el grupo de Sánchez y de José Joaquín Puello, la orden era matar a Santa Anna cuando entrara a Santo Domingo con su ejército. Razón por la cual él lo hizo acampar a su ejército en las afueras de San Cristóbal, y ante la imperiosa necesidad de darle al Estado Nacional proclamado una constitución, llevó a cabo la constituyente bajo el amparo de su ejército en San Cristóbal. ¿Quién crea, por tanto, la nacionalidad dominicana? En la Constitución. ¿Quién es el que propicia la Constitución? Ese con todo y el artículo famoso 110. Es Pedro Santa Anna. Hay gente que se molesta ante ese hecho, pero es la verdad. No fue Duarte, no fue Sánchez, ni fue Mella, que 17 años después cometiera el grave error de anexar el país a España por terror a la idea de que fuéramos subyugados de nuevo por los haitianos. Porque yo no creo que nadie puede decir que la independencia dominicana, la segunda independencia, porque la primera y única independencia fue la de Núñez de Cáceres, se obtuviera de manos de los españoles, fue de manos de los haitianos. Y quien lo derrotó fue Santa Anna. O sea, mi preocupación por darle explicación a estos detalles íntimos de la historia de la nación dominicana y de las vicisitudes de la creación del Estado Nacional tiene por objetivo dejar esclarecido que no se le puede dar crédito a versiones manipuladas por la Iglesia Católica, como lo hace Soto Jiménez. Soto Jiménez llega en su posición incalificable de historiador de alabar que su patricio, que su patriota, Juan Pablo Duarte, se incorporara y llegara a ser sargento de los paramilitares haitianos, y que ese Duarte se dedicara a convencer a sus amigos de que pasaran a ser parte del servicio militar obligatorio de la Fuerza de Ocupación Haitiana, y lo pinta como una gracia. Quizá cuando Soto Jiménez asume esa posición, está poniendo al descubierto cuál es su verdadera catadura moral y ética, que, como se puede ver, no vale ni siquiera prestarle atención. Digámoslo así, para no decirlo de otra manera, porque esa es una verdad monda y lironda. Duarte era un agente de la ocupación haitiana y era un representante de los intereses más oscuros en contra de la formación del Estado Nacional como reflejo y culminación del proceso de formación de la nación dominicana. El tiempo se me agota y espero que los datos verificables y comprobables en la página de la historia que he ofrecido puedan servirle a los radioyentes para formarse
una verdadera idea sana de por qué no es posible el entendimiento de los dominicanos con los haitianos. Yo le voy a ofrecer en una próxima ocasión una selección de frases de Dessalines, de Pierrot, de Suluk, de cómo él va a eliminar a los dominicanos, cómo lo va a cazar como cerdos si se lo ponen a su designio, que debe ser prueba. Si en María Filomena existiera un ápice de honradez y honestidad, prueba de que lo que se le atribuye a los haitianos haber hecho contra los dominicanos es por lo menos una parte ínfima de los desmanes criminales cometidos por las hordas haitianas contra los dominicanos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República